Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 85. En el corazón del enemigo. Sarbón frunció el ceño cuando la transmisión con el batallón que combatía contra los namekianos se interrumpió abruptamente. La señal crepitó antes de quedar en completo silencio, dejando únicamente el tenue zumbido de estática en su auricular. En su miedo, ninguno de los soldados logró transmitir información útil. Sus gritos de pánico y desesperación ahogaron prácticamente cualquier atisbo de coherencia. Sin embargo, sus rastreadores funcionaron a la perfección, transmitiendo el inconfundible chasquido de la electricidad antes de cortarse abruptamente. Solo con eso, Sarbón pudo reducir rápidamente la lista de sospechosos. Después de todo, conocía a una sola persona en Namek con una técnica tan distintiva y audible. Maldijo en voz baja. La esfera del dragón se había perdido. Honestamente, Sarbón no podía comprender cómo los dos Saiyajines estaban logrando esto. Durante los últimos días, él mismo se había encargado meticulosamente de desactivar los rastreadores en cada base que los dos habían invadido, asegurándose de que ninguna señal pudiera ser transmitida o recibida. No quedaba ningún rastreador suelto en el planeta. En ninguna parte. Sin embargo, por mucho que se esforzara en ser diligente, los dos Saiyajines habían localizado constantemente a sus fuerzas con una precisión inquietante, como si la falta de rastreadores no les supusiera ningún obstáculo. Era como si conocieran cada movimiento, cada despliegue estratégico, sin una fuente de inteligencia discernible. Sarbón estaba completamente desconcertado. Pero el cómo realmente no importaba. Lo que importaba era qué tan rápido podía adaptarse. Simplemente debía operar bajo la suposición de que los dos Saiyajines poseían rastreadores funcionales o algún otro medio equivalente para obtener información precisa sobre la ubicación de todas sus fuerzas en todo momento. Tal como estaban las cosas, la estricta orden de Lord Freezer de proteger las esferas del dragón a toda costa dejaba a Sarbón sin otra opción que supervisar personalmente su seguridad. Era lamentable, pero simplemente no había nadie más en la fuerza de Freezer con la capacidad de cumplir con tal deber. Así que se vio relegado a un papel frustrantemente pasivo, obligado a apretar los dientes y escuchar cómo sus soldados eran aniquilados sistemáticamente hasta el último hombre. Sarbón maldijo entre dientes. Si Dodori aún estuviera vivo, no estarían en esta situación en primer lugar. Un torrente de ira y resentimiento recorrió su cuerpo. Una vez más, recaía sobre él la responsabilidad de compensar la incompetencia de los demás. Hacía tiempo que se había cansado de cargar con el peso de los fracasos ajenos. Bueno, de nada servía lamentarse. Lo que había pasado, había pasado. Mientras él permaneciera allí, las otras esferas del dragón no podrían ser tomadas por la fuerza, y una vez que la fuerza Jinyu llegara, la balanza se inclinaría decisivamente. Después de todo, la fuerza Jinyu era más que capaz de recuperar las esferas restantes mientras él protegía las que ya estaban en su posesión. ¿Alguna señal de energía acercándose? Inquirió Sarbón a Guabón, quien estaba sentado frente a un gran panel de control, manejando los botones y diales con destreza. No, señor. La nave no ha detectado ninguna firma de energía mayor a 1000 en un radio de detección de 100 kilómetros, respondió Guabón con firmeza y confianza. Bien. Manténme informado. Sarbón esbozó una leve sonrisa ante el impecable desempeño de su nuevo subordinado. Guabón había demostrado ser más competente de lo que había anticipado. Incluso bajo una presión y estrés extremos, mantenía una notable capacidad para conservar la calma y enfocarse. Sarbón estaba genuinamente impresionado con lo que había descubierto sobre su historial en los últimos años. Y él no era alguien que se impresionara con facilidad. Tenía la firme intención de tomar a ese hombre como su asistente personal. De hecho, una vez que esta misión estuviera completada, lo haría sin dudarlo. Kais sabía que necesitaba a alguien competente a su lado, y un talento como el de Guabón solo se desperdiciaría en el despiadado y traicionero ambiente de la fuerza de Freezer. Sarbón ya podía imaginar los beneficios de tener a alguien como Guabón como su asistente. Porque tal vez, solo tal vez, finalmente podría dejar de acumular horas extras y dedicar algo de tiempo a entrenar, o a salir en citas. Sarbón tenía claras sus prioridades.
Satisfecho con el informe de Guabón, Sarbón se permitió unos momentos de optimismo antes de centrar su atención en otras tareas, como coordinar la retirada estratégica de sus tropas desde varias ubicaciones. Ya no tenía sentido desplegar una cantidad excesiva de soldados, ya que estos no podían asegurar una esfera del dragón ni siquiera si lograban encontrar una. Esta batalla le había enseñado esa lección. Estaría mejor esperando a que llegara la fuerza Jinyu. Mientras examinaba la pantalla frente a él, apareció una alerta de repente y, un instante después, la nave se sacudió con una violenta explosión. El impacto lo desequilibró, y por reflejo se agarró de la consola para estabilizarse. De inmediato, todas las pantallas y luces se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Solo unos pocos indicadores esenciales en la consola maestra permanecían iluminados, proyectando un resplandor espectral. Los ojos de Sarbón se abrieron de par en par mientras giraba sobre sus talones, su mente procesando rápidamente las implicaciones. El hecho de que la energía se hubiera ido, pero la nave no estuviera destruida, significaba que la explosión había afectado específicamente el núcleo de energía, un componente crítico y fuertemente protegido en lo más profundo de la nave. Informe de daños, ahora. Ladró Sarbón, su voz resonando en el centro de mando tenuemente iluminado, mientras los demás miembros del equipo corrían en pánico. A pesar del caos, Guabón reaccionó con rapidez y ya estaba accediendo manualmente a los sistemas que aún funcionaban. Señor, el diagnóstico inicial indica un impacto directo en el núcleo de energía. Hemos perdido la energía principal y estamos operando con reservas de emergencia, informó con rapidez. Pero, apenas unos segundos después del informe de Guabón, una segunda explosión, aún más violenta, sacudió la nave. Las pocas pantallas que quedaban encendidas en la consola maestra se apagaron por completo. Señor, los generadores de respaldo también han caído. Gritó Guabón, ahora con evidente pánico. Sarbón no necesitaba que se lo dijeran. Podía verlo con sus propios ojos. Algunas pantallas de la consola maestra estaban diseñadas para estar conectadas permanentemente al generador de respaldo, garantizando un mínimo de funcionalidad en situaciones de emergencia como fallos del núcleo de energía. Era una característica estándar en todas las naves espaciales del Imperio. Y sin embargo, allí estaban, sumidos en la completa oscuridad, con apenas unas tenues luces de emergencia proyectando sombras inquietantes. El problema radicaba en que el generador de respaldo estaba ubicado en una sección separada de la fuente de energía principal. Este diseño tenía el propósito de reducir el riesgo de que un único evento catastrófico, como un incendio o una explosión, afectara a ambos sistemas a la vez. Sin embargo, el hecho de que ambas fuentes de energía hubieran sido desactivadas en rápida sucesión sugería que esto no era un ataque al azar. El atacante poseía un conocimiento íntimo de la disposición interna de una nave insignia del Imperio. Como Vegeta. Guabón, encuentra a Pule y retírate con las esferas del dragón de inmediato. Yo me encargaré del intruso. Sí, señor. Las manos de Guabón temblaban de miedo, pero se movió con rapidez, agarrando una bolsa vacía y metiendo las esferas del dragón dentro. Sarbón apartó a Guabón de sus pensamientos y salió disparado de la sala de control, su rastreador escaneando toda la nave en busca de cualquier rastro del intruso. Mientras avanzaba a toda velocidad por los pasillos apenas iluminados, se preparó mentalmente para el combate. Vegeta podría ser más débil, pero era astuto, lo que significaba que no debía subestimarlo. No le tomó mucho tiempo a Sarbón localizar el nivel de poder de Vegeta, que alcanzaba los 18.000, emanando desde la oficina de Lord Freezer. Sarbón entrecerró los ojos. Los instintos de Vegeta habían resultado correctos. Sarbón, en efecto, había reubicado las esferas del dragón de la oficina a la cabina algún tiempo atrás, como medida de precaución ante precisamente este tipo de situación. Cuando la sala de reuniones apareció en su campo de visión, Vegeta salió abruptamente con un profundo ceño fruncido. Los dos guerreros se detuvieron de golpe y se quedaron mirándose el uno al otro en el estrecho pasillo, evocando la imagen de dos pistoleros en un dramático duelo del lejano oeste. Vegeta sonrió con suficiencia, adoptando una postura relajada, casi casual, pero aún listo para la batalla. Vaya, qué coincidencia encontrarte aquí, Sarbón. Vegeta, respondió Sarbón con voz amable y serena. Me temo que has cometido un grave error al venir aquí. El único error fue no matarme antes de que llegara a Namek, espetó Vegeta con desdén, su voz cargada de desprecio. Luego, con un cambio abrupto de actitud, sonrió como si estuviera saludando a un viejo amigo. Parece que el personal anda escaso por estos lares. Ni siquiera Dodoria está aquí. ¿Qué pasó, Sarbón?
¿Tu nueva política de puerto no está funcionando? Sarbón soltó un bufido ante la burla de Vegeta. Oh, por favor. Ahórrame el sermón. Difícilmente eres un experto en gestionar una organización o en mantener a la gente satisfecha. Su sonrisa se tornó astuta de repente, y sus siguientes palabras llevaban un matiz burlón. Lo cual podría explicar por qué sigues soltero después de tantos años. El ojo de Vegeta se crispó con irritación ante la burla apenas disimulada. No tenía ninguna deficiencia en ese aspecto. Y Sarbón estaba gravemente equivocado si creía que Vegeta toleraría una afrenta a su orgullo como hombre sin responder. Estar soltero es mi elección, Sarbón, porque no hay mujer en este universo que pueda domarme. Replicó Vegeta con arrogancia, golpeando su pecho con el pulgar. Pero tienes razón en una cosa. No soy un experto en mantener a alguien satisfecho. Pero tú sí lo eres. Freezer debió haberte entrenado bien a lo largo de los años, así que dime, ¿qué se siente ofrecer tus servicios personales para mantener contento a ese lagarto? Cuéntamelo, así me aseguro de que lo incluyan en tu maldito obituario. Sarbón jadeó dramáticamente, llevando una mano con delicadeza a su boca, como si estuviera escandalizado por la audaz acusación. Su rostro adoptó una expresión exagerada de ofensa, como si estuviera interpretando el papel de una noble refinada atrapada en una situación escandalosa. Luego, con un rodar de ojos y un bufido despectivo, Sarbón abandonó la pose exageradamente femenina. Oh, por favor. Invéntate algo original. He perdido la cuenta de cuántas veces he oído variaciones de eso hace décadas. Vegeta esbozó una sonrisa burlona, pero su actitud se volvió más seria y su expresión se oscureció. Basta de juegos. ¿Dónde están las esferas del dragón? Me lo comí. La burla en el rostro de Vegeta titubeó por una fracción de segundos antes de recuperarse, y una sonrisa se extendió en su rostro en su lugar. La oportunidad era simplemente demasiado perfecta. Ni siquiera tenía que esforzarse para inventarlo. Los chistes prácticamente se escribían solos. HMPH, así que no fue una experiencia nueva para ti, espera, tal vez sí lo fue. Dado lo inseguro que era ese lagarto, probablemente fue la primera vez que tragaste algo tan grande. Sarbón dejó escapar un profundo suspiro, abrumado por la vergüenza ajena. Sabía que había provocado a Vegeta y fomentado la infantil discusión, pero en este punto, sentía que estaba lidiando con un adolescente. Resistió el impulso de mirar a su alrededor en el pasillo tenuemente iluminado, medio esperando que se hubiera reunido una multitud para presenciar su inmaduro intercambio verbal. Muy elegante, Vegeta, realmente tienes clase, murmuró Sarbón con resignación, sacudiendo la cabeza. Después de eso, hablar ya no tenía sentido. Sin previo aviso, Vegeta se lanzó hacia adelante con una velocidad fulminante, cubriendo la distancia entre ellos en un instante. Sin embargo, Sarbón estaba listo. Dirigió un puñetazo directamente al rostro de Vegeta, pero el príncipe Saiyajin esquivó hábilmente el golpe y contraatacó con una patada contundente dirigida al torso de Sarbón, concentrando en ella todo su impulso. El impacto dio de lleno, y Sarbón se deslizó hacia atrás en el pasillo, su rostro contorsionado por el dolor. Con un gruñido feroz, se lanzó contra Vegeta, sus movimientos eran un borrón de velocidad y poder. Los dos guerreros estallaron en un intercambio frenético de golpes a velocidad relámpago. El pasillo temblaba con el choque de sus cuerpos y las esporádicas explosiones de energía, mientras la nave gemía bajo la tensión de su batalla. Un repentino y poderoso golpe de Vegeta tomó a Sarbón por sorpresa, lanzándolo por el aire y estrellándolo fuera de la nave, en la vasta extensión salvaje de Namek. El impacto fue brutal, pero Sarbón recuperó el equilibrio rápidamente, sus músculos tensos y listos para la siguiente ofensiva. Para cuando Vegeta emergió de la nave, Sarbón ya se había recuperado, de pie con confianza en medio del paisaje alienígena, su mirada firmemente fijada en su oponente. Seguramente no es todo lo que tienes, ¿verdad? El desafío de Sarbón resonó en el claro. Vegeta frunció el ceño por un breve instante, su frente arrugándose mientras miraba su Galigun Jr. Momentáneamente confundido por las palabras de Sarbón. ¿Acaso eso era otro insulto? Tu poder. No tu maldita hombría, maldito Saiyajin inmaduro. Los pómulos de Sarbón se tiñeron levemente de rojo mientras aclaraba con frustración e ira. Oh. Ahora Vegeta entendía por qué Jinyu siempre se burlaba de las pésimas habilidades de Sarbón para insultar. Pero volviendo al poder, la expresión de Vegeta se torció en una sonrisa perversa.
Sin decir una palabra, relajó el control sobre su energía, permitiéndole fluir libremente hasta alcanzar su estado natural, desatado. Menos 28.000, Sarvón apretó la mandíbula cuando su rastreador registró el repentino aumento del poder de Vegeta. Un incremento de 10.000 puntos en tan poco tiempo era nada menos que milagroso, incluso para un aumento por Senkai. Los ojos de Sarvón se entrecerraron con un atisbo de preocupación. La capacidad de Vegeta para ocultar semejante incremento de poder a toda la fuerza de Freezer hasta ese momento no solo era impresionante, era peligrosa. El nivel de poder de Sarvón era solo un poco menor que el actual de Vegeta, por lo que sabía que debía terminar la confrontación rápidamente. La realización lo impulsó a la acción, pero Vegeta simplemente era más rápido. El príncipe Saiyajin se desdibujó en el claro, su puño disparándose en un gancho dirigido directamente a la defensa de Sarvón. Este reaccionó con rapidez, preparándose para absorber el golpe, pero en el último instante, justo antes del impacto, Vegeta giró con velocidad relámpago, girando su cuerpo en un ángulo de 360 grados. En ese breve segundo, el gancho se transformó en un devastador revés. La mano de Vegeta impactó con una fuerza brutal, estrellándose contra la mandíbula de Sarvón con un chasquido ensordecedor. El impacto hizo que Sarvón se deslizara por el terreno accidentado, sus pies cavando profundas zanjas en la tierra. A pesar de la fuerza del golpe, recuperó el equilibrio rápidamente, consciente de que Vegeta ya estaba corriendo hacia él. Con un movimiento calculado, Sarvón contraatacó, su pierna elevándose en una patada rápida y precisa. Su sincronización fue impecable, y el golpe aterrizó de lleno en la barbilla de Vegeta, haciéndole inclinar la cabeza hacia atrás por la fuerza. Vegeta se tambaleó levemente, su impulso detenido por un instante, y un leve hilo de sangre se deslizó por la comisura de su boca. Pero haría falta mucho más que eso para derrotar a Vegeta. Los ojos de Vegeta se abrieron de golpe y, con velocidad relámpago, envolvió la pierna ofensiva de Sarvón con un agarre de hierro. Luego, lo levantó en el aire y comenzó a girar cada vez más rápido, acumulando impulso con cada rotación. Con un rugido feroz, Vegeta estrelló a Sarvón contra el implacable suelo, el impacto destrozando la tierra bajo ellos. La fuerza de la colisión envió ondas de choque a través del terreno, dejando un cráter a su paso mientras los escombros se dispersaban en todas direcciones. Sarvón quedó aturdido. De pie sobre su momentáneamente incapacitado oponente, Vegeta no perdió tiempo en preparar su próximo ataque. Energía blanca comenzó a concentrarse a su alrededor, crepitando mientras se condensaba en una amenazante esfera de gran poder destructivo en la palma de su mano. Vegeta sonrió con suficiencia. «Aquí tienes un ataque original para ti, Van Attack», exclamó triunfante. Vegeta liberó la esfera de energía concentrada a escasos 2 pies de Sarvón, quien estaba demasiado aturdido para esquivarla a tiempo. La explosión lo golpeó de lleno, envolviéndolo en un destello cegador de luz y pura fuerza explosiva. De inmediato, Vegeta saltó hacia atrás para evitar la expansión de la explosión. Al aterrizar, pequeñas rocas y escombros golpearon su rostro, pero su sentido del ki y su vista permanecieron fijos en el epicentro. Humo y polvo se alzaron desde el sitio del impacto, oscureciendo momentáneamente su visión. Aunque Vegeta sabía que Sarvón aún no había sido derrotado, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo y satisfacción. Durante mucho tiempo, Sarvón había sido un rival al que no podía desafiar sin su forma de Osaru. Ahora, la batalla le parecía casi fácil. Emocionado por el cambio en su dinámica de poder, Vegeta estalló en una carcajada profunda y satisfecha. La sensación de progreso era embriagadora. Y definitivamente tenía que trabajar en el nombre de ese ataque. Sonaba mucho mejor en su cabeza. Sin previo aviso, una pequeña ráfaga de energía emergió de la nube de polvo en disipación. Vegeta inclinó la cabeza con tranquilidad, evadiendo por poco el proyectil mientras este pasaba a toda velocidad junto a él. La ráfaga se perdió en la distancia, dejando un rastro de humo a su paso. De entre el polvo emergió Sarvón, no gravemente herido, pero tampoco ileso. Su armadura estaba agrietada en varios lugares y quemaduras leves marcaban su antes impecable apariencia, pero el fuego en sus ojos ardía con la misma intensidad de siempre. Levantando la cabeza hacia el cielo, Sarvón echó hacia atrás su larga y fluida cabellera en un solo movimiento elegante, asegurándola en una pulcra coleta. Exhaló profundamente y volvió a fijar su mirada en Vegeta con una expresión concentrada. Si alguna de las mujeres de la fuerza de Freezer hubiese estado presente, sin duda habrían caído rendidas ante la imagen imponente y estilizada de Sarvón. Sin embargo, Vegeta, siendo un hombre completamente heterosexual, permaneció absolutamente indiferente.
Mientras ajustaba su postura, Sarvón sintió la familiar tensión de una batalla a vida o muerte asentarse sobre él. Vegeta había demostrado ser mucho más formidable de lo que esperaba, y cualquier ilusión de una victoria fácil había sido destruida hace tiempo. Ahora era claro que no podía permitirse subestimar al príncipe Saiyajin ni un segundo más. La verdad era que el tiempo, como siempre, era una cruel amante, y no estaba del lado de Sarvón. Sabía que ya no podía darse el lujo de jugar con su oponente, especialmente con la incertidumbre sobre el paradero de Nappa tras la batalla. Siempre existía la inquietante posibilidad de que el antiguo general Saiyajin estuviera al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Después de todo, la velocidad con la que Nappa había aniquilado a sus fuerzas había enviado un mensaje escalofriante a Sarvón. Este no era el mismo Nappa que una vez conoció. El verdadero alcance de la fuerza de Nappa tras su Zenkai seguía siendo un misterio, lo que convertía al Saiyajin en un oponente impredecible y peligrosamente imprevisible. Y ningún estratega que se precie da la bienvenida a un comodín con los brazos abiertos. Ahora bien, sería un alivio si Nappa optara por unirse a Vegeta contra él. Ese escenario aún era manejable. Con todo su poder, Sarvón creía que por sí solo sería suficiente para enfrentarse a un Vegeta y un Nappa en su estado post-Zenkai al mismo tiempo. Lo que realmente inquietaba a Sarvón, sin embargo, era la idea de dejar la defensa de las esferas del dragón en manos de Apule. Aunque leal y competente a su manera, Apule carecía de la destreza en combate y la experiencia necesarias para lidiar de manera fiable con un oponente del calibre de Nappa tras su Zenkai. Por más desagradable que sonara, Sarvón simplemente no podía confiar en sus habilidades. Y en cuanto a Guabón, bueno, Guabón era sumamente capaz, pero demasiado débil. Sarvón sabía que debía terminar esta batalla rápido. Era hora de dejar de contenerse y ponerse serio, mortalmente serio. Con un gruñido, sus ojos se entrecerraron, sus pupilas se redujeron hasta convertirse en casi imperceptibles puntos mientras desataba su poder innato. Un rugido inhumano y bestial estalló desde lo más profundo de Sarvón cuando su cuerpo se convulsionó y transformó. Sus músculos se hincharon y retorcieron bajo su piel, grotescas verrugas emergieron a lo largo de su carne y su boca se alargó, dejando al descubierto colmillos afilados que brillaban con la luz. La transformación de Sarvón hizo que su nivel de poder se disparara rápidamente, los valores en su rastreador se elevaron de 27.000 a 35.000, luego a 40.000, y continuaron aumentando con cada segundo que pasaba. La sonrisa de Vegeta se desvaneció lentamente. Cuando la transformación de Sarvón alcanzó su punto máximo, una poderosa onda de choque estalló desde su forma alterada, levantando polvo y escombros en todas direcciones. Completamente transformado, Sarvón habló con una voz profunda y rasposa. Ahora no tienes oportunidad contra mí, Vegeta, declaró con confianza. 45.000 está más allá de lo que puedes superar con un solo Zenkai. Capítulo 86. Un golpe perfecto. Ante la monstruosa transformación de Sarvón, Vegeta dio un paso atrás de manera involuntaria, su rostro torcido por un miedo puro. En un instante, su confianza se había hecho añicos ante el abrumador poder frente a él. No. Esto no puede ser. Soy el príncipe de todos los Saiyajin, el más fuerte. No puede ser tanto más fuerte que yo. ¿Cómo es esto posible? Gritó Vegeta, con los dientes apretados y los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Su voz delataba su miedo y desesperación, en un marcado contraste con su habitual arrogancia. Si Dodoria hubiese presenciado esta escena, se habría deleitado con la vulnerabilidad de Vegeta, riendo sádicamente y disfrutando la oportunidad de describir cómo quebraría su voluntad pedazo a pedazo. Kui, por otro lado, se habría burlado de él sin piedad, regodeándose con satisfacción ante la caída de su rival. Pero Sarvón no era como ellos. Mientras observaba la reacción de Vegeta, su expresión se volvió solemne, sin el menor rastro de diversión o satisfacción. Al notar la reacción de Sarvón, Vegeta también se tranquilizó, chasqueando la lengua con molestia. «Oh, no caíste en la trampa», dijo, con un matiz de decepción en su voz. «¿Qué te hizo sospechar?» Sarvón entrecerró los ojos, tensándose al confirmar sus sospechas. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer a las personas, y Vegeta no era la excepción. El Vegeta que conozco es irracionalmente orgulloso. Jamás se derrumbaría de miedo, ni siquiera ante un poder abrumador y la muerte segura. No dudaría. No retrocedería. Preferiría morir gritando de agonía antes que arrodillarse y traicionar su orgullo, o su honor. Vegeta aplaudió lentamente y con deliberación, genuinamente impresionado. Era raro que alguien lo viera tan claramente, y aún más raro que alguien pudiera expresarlo con tanta precisión. Sorprendido.
No lo estés. No tienes idea de cuánto tiempo te he estado observando, Vegeta, cada movimiento, cada respiración, cada momento. Te conozco mejor de lo que tú mismo te conoces, explicó Charbón. Vuelve al maldito closet y cierra la puerta con llave. Nadie quiere saber de tus fetiches, respondió Vegeta con una expresión de asco y una profunda incomodidad. Charbón parpadeó sorprendido, dándose cuenta de cómo sus palabras podrían haber sonado para Vegeta, pero decidió ignorarlo y seguir adelante. Sus ojos se estrecharon mientras escrutaba al Saiyajin. Pero has cambiado drásticamente, sobre todo después de tu visita al planeta 4032, verde, 877. Fue un destino inusual para ti, considerando la patética fuerza del planeta y su deprimente calificación. Honestamente, ni siquiera valía la pena gastar combustible para llegar allí. Vegeta echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. Patética y deprimente. Sí, aparte de Kakaroto, todos eran increíblemente débiles. Y, sin embargo, a pesar de su fragilidad, de alguna manera lograron repelerme. Vegeta seguía negándose rotundamente a admitir que había sido derrotado. Semejante palabra jamás escaparía de sus labios en asociación con la Tierra. Nunca. Su orgullo simplemente no le permitía reconocer una batalla librada con tácticas tan despreciables. A veces, al despertarse de una pesadilla, aún instintivamente revisa si su hombría sigue en su lugar. Al notar la visible confusión de Charbón, Vegeta reprimió los ecos atormentados de su PTSD y aprovechó la oportunidad para alardear. Pero esos terrícolas poseían una habilidad bastante singular: la capacidad de percibir y controlar la energía. Para ellos, era una necesidad para compensar su debilidad. Sin embargo, es solo en manos de un guerrero de élite como yo que esta habilidad puede alcanzar su máximo esplendor. Y fue en ese patético y deprimente planetucho donde comprendí esta capacidad y obtuve el control total sobre mi propia energía. Así que así fue como lograste suprimir tu poder a un grado tan extremo. Precisamente, Charbón, respondió Vegeta con una sonrisa confiada. Pero, ¿quién dijo que la supresión era el límite de esta habilidad? ¿Es la supresión lo único que se te ocurre al escuchar la palabra control? No, el verdadero valor de esta técnica reside en la dirección opuesta. Con ella, puedo superar mis propios límites y alcanzar un poder mucho mayor del que mi cuerpo libera naturalmente. Con su monólogo concluido, Vegeta comenzó a incrementar su energía, dejando escapar un grito ensordecedor mientras su ki estallaba. Una aura vibrante y chisporroteante lo envolvió, y el suelo bajo sus pies tembló sutilmente. Rocas de diversos tamaños se elevaron en el aire, arrastradas por la pura fuerza de su energía. A lo largo de toda su vida, Vegeta jamás había llevado su poder más allá de sus límites naturales. No era por falta de ambición, sino por una carencia de control sobre su energía y la ignorancia de lo que era posible. Sus niveles de poder de 18.000 en la Tierra y 28.000 posteriormente siempre habían estado en un estado de equilibrio. La cantidad natural de energía que su cuerpo podía sostener sin ninguna manipulación. Pero ahora, por primera vez, Vegeta estaba rompiendo esas limitaciones autoimpuestas sin siquiera haber sido consciente de ellas. Sin un maestro, solo a través de puro esfuerzo y dedicación, el príncipe de los Saiyajin había dado su primer paso monumental hacia el dominio total de su verdadero poder. Mientras el suelo temblaba, el scouter de Charbón registraba diligentemente la creciente energía de Vegeta. Los números en la pantalla avanzaban a una velocidad vertiginosa. 28.000, 35.000, 41.000, 45.000, 49.000, 52.000. El scouter comenzó a chisporrotear y soltar humo debido a la sobrecarga de información al intentar medir un nivel de energía tan intenso. Con un último y gutural rugido de esfuerzo, las rocas que levitaban alrededor de Vegeta cayeron nuevamente al suelo. Entre ellas, él se alzó, irguiéndose con orgullo, mientras crujía su cuello con una sonrisa arrogante. La pantalla del scouter de Charbón parpadeó una última vez antes de estabilizarse en un número final. 55.361. Con un triste pitido, la función de detección del dispositivo se apagó, sobrecargada por la energía de Vegeta. Sin inmutarse, Charbón se quitó con calma el ahora inútil aparato y lo arrojó a un lado con indiferencia. Aunque el scouter aún era funcional en otros aspectos, sus sensores habían quedado irreversiblemente dañados, volviéndolo prácticamente inservible para su propósito principal. Los dos combatientes se miraron fijamente. La expresión de Charbón era sombría, una mezcla de resignación y determinación, en marcado contraste con la gélida confianza de Vegeta, como un depredador saboreando la certeza de su victoria.
Sarbón negó con la cabeza, esbozando una sonrisa autodespreciativa. Soltó una ligera carcajada, pero sin rastro alguno de diversión genuina. Pensar que este es el final para mí, Lord Fraser estaría profundamente decepcionado. No seas tan duro contigo mismo, Sarbón. Aún podrías intentar batir en retirada con la cola entre las piernas, se burló Vegeta con sarcasmo. Hizo una pausa, enfatizando sus siguientes palabras. Si es que eres lo suficientemente rápido. El énfasis de Vegeta en la velocidad de Sarbón estaba cargado de significado. La transformación de Sarbón era su carta de triunfo, su as bajo la manga. Una forma monstruosa que había aplastado a innumerables enemigos. Pero esta solo potenciaba su masa, fuerza y resistencia. Aunque se convertía en un coloso, el incremento en tamaño y poder venía a costa de su agilidad. Si bien no se volvía drásticamente más lento que en su estado normal, la mejora en velocidad era insignificante en comparación con las demás áreas. Y ese detalle se suponía que era clasificado. Así que también estabas al tanto de la debilidad de esta forma. Parece que hiciste bien tu tarea, concedió Sarbón con resignación. Miró a Vegeta con un respeto sombrío. No me sorprende entonces este desenlace. Me superaste tanto en información como en poder. No me jodas, idiota. Pero. Interrumpió Sarbón con calma pero de forma abrupta, señalando a Vegeta con un dedo. No has pensado en todo, Vegeta. Tu poder aún no es suficiente para enfrentarte a un miembro de la Fuerza Ginyu, y mucho menos a todos ellos a la vez. Y Lord Fraser será informado de tus acciones. Las palabras de Sarbón no solo eran una advertencia, sino también una táctica deliberada para prolongar el enfrentamiento. Necesitaba tiempo para que Guabón y Apu le escaparan, tiempo para reevaluar su estrategia, tiempo para explotar cualquier posible ventaja. Que sus posibilidades de victoria fueran mínimas no significaba que debía rendirse. Vegeta cruzó los brazos, su sonrisa se ensanchó en una expresión de pura malicia. ¿Y cómo exactamente se enteraría? ¿Qué? ¿Cómo podría Fraser saber algo de esto si he destruido la fuente de energía de tu nave? ¿Lograste enviar un mensaje a tiempo, Sarbón? La expresión de Sarbón se volvió fea. En su prisa por enfrentar a Vegeta, había pasado por alto ese detalle crucial. Incluso la señal de emergencia automática no podría haberse transmitido en los escasos segundos entre la destrucción de ambos generadores. La realidad lo golpeó con fuerza. La única manera concebible en la que Lord Fraser podría enterarse de lo sucedido aquí era si alguien de otra base lograba enviar un mensaje. La mayoría de las cuales Vegeta había destruido sistemáticamente en el último día durante la ausencia de Fraser. Un aire de satisfacción arrogante emanaba de Vegeta mientras observaba a Sarbón procesar la dura verdad. Con una certeza deliberada, pronunció el golpe de gracia, el clavo final en el ataúd. Y en cuanto a la Fuerza Ginyu, ¿cómo crees que me encontrarán? Especialmente si tú no estarás vivo para contarles que puedo suprimir mi poder. Sarbón frunció el ceño, consciente de la gravedad de su situación. El plan había sido brillante, un robo casi perfecto. A pesar de la aparente inevitabilidad de su muerte, se obligó a mantener la calma. Su objetivo no había cambiado. Ganar tiempo y proteger las esferas del dragón para Lord Fraser. Un plan excelente, murmuró entre dientes, con un deje de amargura en la voz. Siempre te he admirado. Tan efectivo, tan eficiente. Y yo siempre te he odiado, replicó Vegeta con sequedad. Sarbón dejó escapar una risa hueca, encogiéndose de hombros. Para ser justos, desprecias a todos. Pero creo que, quizás, solo quizás, me odias una fracción menos que al resto. A lo largo de los años, te he hecho unos cuantos favores. ¿Recuerdas todos esos espacios en la lista negra de planetas que te he dado? No hago eso por cualquiera, ¿sabes? Incluso Ginyu recibe menos que tú. Y tú y yo sabemos que nunca los uso, respondió Vegeta sin emoción. La afirmación de Vegeta era cierta. La lista negra de planetas era un privilegio codiciado dentro del imperio de Cold. La garantía personal del rey Cold contra la invasión, la esclavitud o la destrucción de un planeta durante un tiempo determinado, generalmente una década. Era una recompensa reservada para quienes hacían contribuciones significativas a los intereses del imperio, lo que la convertía en un recurso de valor incalculable. Poseer siquiera un solo espacio en esa lista tenía un atractivo inmenso para cualquier civilización, ya que era el único medio para garantizar un período de seguridad y prosperidad, libre de la tiranía del imperio de Cold. Después de todo, formar parte del imperio no eximía a un mundo de sus deberes ni le otorgaba inmunidad ante la aniquilación.
Una civilización podía enarbolar las banderas del imperio y someterse en todos los sentidos imaginables, pero si deseaba tener derecho a sobrevivir, debía contribuir. Por ello, asegurar un puesto en la lista negra para su mundo natal se convirtió en el objetivo natural de muchos guerreros. Se alistaban voluntariamente y mataban sin cesar bajo la bandera de la Fuerza Freezer, ya fuera por decisión propia o por mandato de sus planetas, con la esperanza de obtener uno. Hasta el día de hoy, innumerables civilizaciones siguen esforzándose por criar guerreros de élite para el imperio. ¿Y por qué no lo harían? Después de todo, a veces, el servicio y el sacrificio de un solo guerrero de élite bastaban para comprar décadas de paz. Y así, tal como el rey Cold había planeado, al entrelazar los intereses personales de las civilizaciones conquistadas con los de su imperio, el sistema de lista negra de planetas había asegurado más de un milenio de estabilidad para el imperio Cold. Pero para un errante como Vegeta, que carecía de un mundo natal y se movía únicamente por sus ambiciones, esos espacios en la lista negra no tenían ningún valor. Irónicamente, si Kakaroto hubiera sido menos terco, Vegeta quizás habría usado algunos en ese miserable planeta de barro. Después de todo, solo estaban acumulando polvo. Sarbón arqueó una ceja, un gesto que en su forma normal podría haber parecido encantador, pero que ahora, en su estado transformado, solo lo hacía ver especialmente perturbador. ¡Qué tierno, Vegeta! Pero dime, ¿alguna vez te detuviste a pensar por qué Recoome solía estar convenientemente fuera en misiones justo cuando tú regresabas de las tuyas? De nada, por cierto. Había también asuntos que Sarbón no podía revelar. Por ejemplo, él fue quien convenció a Freezer de perdonar la vida de Vegeta tras la destrucción del planeta Vegeta por razones estratégicas. Freezer, en un inicio, no estuvo de acuerdo y había planeado eliminar a Vegeta para terminar el trabajo. Sin embargo, su señor terminó cediendo ante la persuasión de Sarbón, permitiéndole hacer lo que quisiera. Ahora, en un amargo giro del destino, Sarbón estaba encontrando su fin a manos de la misma persona a la que una vez salvó. La expresión impasible de Vegeta cambió ligeramente, una chispa de comprensión asomando en su mente. El conveniente itinerario de Recoome era algo que nunca había cuestionado realmente, enterrado bajo capas de animosidad y su incesante búsqueda de poder. ¿Sabes? Comenzó Vegeta lentamente, si no hubieras guardado ese pequeño secreto en el armario, quizás te habría odiado un poco menos. Vegeta parecía reacio a seguir la conversación. Con una velocidad asombrosa, se lanzó hacia adelante, tomando a Sarbón por sorpresa cuando su puño se estrelló contra su abdomen. El impacto fue potente, pero para sorpresa de Vegeta, Sarbón logró absorber el golpe y mantenerse firme, retrocediendo apenas unos centímetros. Con ese golpe inicial, las compuertas se abrieron de golpe, desatando un torrente de ataques. Cada puñetazo y patada aterrizaba con precisión y ferocidad, cada golpe castigador por derecho propio. A pesar de la disparidad en sus niveles de poder, los combatientes demostraban estar sorprendentemente igualados. La monstruosa transformación de Sarbón le otorgaba una resistencia y aguante que le permitían soportar los ataques de Vegeta, al menos por el momento. Se movían en un frenesí de velocidad y destrucción, destellando a través del paisaje en un torbellino de caos. Surcaban el agua, levantando olas con su velocidad, y chocaban contra el suelo con impactos demoledores que destrozaban roca y tierra por igual. La destrucción los seguía mientras Vegeta y Sarbón intercambiaban una serie creciente de brutales golpes, cada uno más despiadado que el anterior. Aprovechando una breve oportunidad creada al absorber inesperadamente un golpe devastador, Sarbón lanzó un puñetazo abrasador al pecho de Vegeta. El impacto obligó al príncipe Saiyajin a soltar una tos forzada, escupiendo un pequeño rocío de sangre. Aguantando el dolor con los dientes apretados, la mano de Vegeta se movió como un relámpago, atrapando la muñeca de Sarbón en un agarre de hierro. Impulsado por la adrenalina, ejerció una presión aplastante que hizo que Sarbón se estremeciera de dolor. Con su adversario temporalmente inmovilizado, Vegeta levantó su mano libre y la apuntó directamente al rostro de Sarbón. Sarbón forcejeó contra el agarre de Vegeta, pero sus desesperados esfuerzos por liberarse resultaron inútiles. Su brazo permaneció obstinadamente inmovilizado, sujeto con firmeza por la superior fuerza del Saiyajin. El pánico destelló en los ojos de Sarbón mientras miraba a su adversario, pero ya era demasiado tarde. Lukoragun, declaró Vegeta fríamente. Desde su mano, incontables ráfagas de energía amarilla emergieron, viajando apenas unos centímetros antes de detonar contra el rostro de Sarbón. Sostenido en su lugar por el agarre de hierro de Vegeta, Sarbón solo pudo apretar los dientes y soportar las castigadoras explosiones.
A pesar del dolor y la desorientación, Sarbón logró reunir sus fuerzas y lanzar un desesperado ataque de energía contra Vegeta. Su puntería era imprecisa, solo con la esperanza de interrumpir la ofensiva en su contra. Sarbón sintió el impacto de su propio ataque y las ráfagas cesaron, pero el agarre de Vegeta en su muñeca no se había aflojado, confirmando que su oponente apenas había sido debilitado. Antes de que Sarbón pudiera recuperar completamente la visión, el mundo estalló en una sinfonía de agonía. 3 brutales golpes impactaron en su cuerpo casi simultáneamente, con tal fuerza que lo levantaron levemente del suelo. Un despiadado golpe de Vegeta chocó contra su barbilla, y de repente, estaba flotando sin peso. Forzándose a recuperar los sentidos, Sarbón confió en su intuición de combate incluso antes de que su visión regresara por completo. Solo con sus instintos, percibió la agresiva embestida de Vegeta desde abajo. Con los ojos aún cerrados, Sarbón ajustó rápidamente su postura y contraatacó con un poderoso golpe descendente, buscando estrellar a Vegeta de vuelta contra el suelo. Su ataque no encontró más que aire vacío. Momentos después, los ojos de Sarbón se abrieron de golpe, su visión aclarada justo a tiempo para ver a Vegeta posicionado directamente debajo de él, apenas fuera de su alcance. Los brazos del Saiyajin estaban levantados hacia arriba como si se estirara, excepto que sobre su pecho danzaban tentáculos de electricidad crepitante. Sarbón reconoció la técnica al instante. Alguna vez la había ridiculizado por su aparente inutilidad, pues solo podía atacar directamente hacia arriba. Ahora, sin embargo, parecía que estaba a punto de experimentarla en carne propia. Galaxy Breaker. En un instante, un torrente de energía ardiente estalló desde el pecho de Vegeta, disparándose hacia el cielo. Los reflejos de Sarbón habían sido perfeccionados por años de combate, pero incluso así apenas logró reaccionar a tiempo. Sus brazos apenas habían cruzado en una postura defensiva tras su fallido golpe descendente cuando la colosal ráfaga de energía azul-blanca lo golpeó de lleno. La fuerza descomunal del ataque lo elevó, arrastrándolo lejos de Vegeta. Un grito desgarrador escapó de los labios de Sarbón mientras la abrasadora energía consumía su cuerpo transformado. Las llamas de energía lo envolvían, amenazando con reducirlo a cenizas, pero de alguna manera, logró resistir, aferrándose con pura voluntad y la resistencia otorgada por su transformación aunque apenas. Cuando la energía del Galaxy Breaker finalmente se disipó, Sarbón se encontró flotando en el aire, extremadamente maltrecho, pero vivo. Sin dudarlo, vertió hasta la última gota de su fuerza restante en su ataque insignia, la técnica que le había asegurado incontables victorias y había sembrado el miedo en sus enemigos. Este era su último intento, su última apuesta, pues sabía bien que sus heridas lo habían dejado incapaz de igualar la fuerza física de Vegeta. Desde abajo, el esmir de Vegeta se ensanchó al observar la postura única de Sarbón. Anticipando el ataque final de su adversario, imitó el gesto, con sus manos brillando con un vibrante resplandor púrpura a sus costados. Un tenso silencio se apoderó del campo de batalla, roto repentinamente por sus gritos sincronizados. Elegancia eterna. Galigun. El aire vibró cuando los dos intensos rayos de energía se dispararon el uno contra el otro, chocando con una fuerza explosiva. El fulgurante haz verde descendente se encontró de frente con el resplandeciente rayo púrpura ascendente en un asombroso espectáculo de poder. Durante un breve pero intenso instante, ambas energías lucharon en un equilibrio feroz. Pero pronto, la balanza se inclinó. El Galigun demostró su supremacía y comenzó a superar al Eternal Elegance de Sarbón. Pulgada a pulgada, el ataque de Vegeta ganó terreno, empujando de regreso la energía opuesta. Sarbón nunca logró recuperar el impulso después de eso. Con un último estallido de poder, el Galigun sobrepasó completamente al Eternal Elegance, devolviéndolo a su punto de origen. La colisión desencadenó una cegadora explosión de luz y sonido, envolviendo el cielo en una tempestad de destrucción. Cuando el humo y los escombros finalmente comenzaron a disiparse, una figura carbonizada descendió desde lo alto y se estrelló violentamente contra la tierra marcada por la batalla. Momentos después, Vegeta se encontraba de pie sobre el derrotado Sarbón, quien había revertido a su forma original tras ser forzado a salir de su transformación. A pesar de estar claramente incapacitado y horriblemente herido, Sarbón aún conservaba un rastro de su gracia natural. Vegeta apuntó su palma hacia él, canalizando energía en una brillante esfera que se intensificaba con cada segundo. Por cierto, Sarbón, buen intento de ganar tiempo. ¿Quieres saber por qué seguí tu jueguito? Sarbón permaneció en silencio, encontrándose con la mirada de Vegeta sin pestañear. Porque sabía cómo operas, continuó Vegeta, con su sonrisa ensanchándose al exponer sus deducciones.
Dodoria no estaba aquí ni en la batalla, así que esa perra estaba o junto a Freezer en el cielo, o muerta. Tú tampoco apareciste ni siquiera cuando había una esfera del dragón en disputa, lo que significa que tu deber debía ser proteger las que quedaban. Y sin embargo, aquí estás, peleando conmigo. Así que la verdadera pregunta es, ¿a quién le confiaste las esferas del dragón? Vegeta hizo una breve pausa, dejando que sus palabras calaran antes de responderse a sí mismo. Apule. Es el único entre esa patética banda de lacayos que está remotamente cerca de un nivel de élite. Pero tu prestigiosa reputación jugó en tu contra esta vez, ya que el insensato se quedó no muy lejos de aquí, confiando en que ganarías, general. Ja. Qué fe tan mal colocada. Los ojos de Vegeta brillaron con triunfo. Disfrutaba de la ironía de que las meticulosas estrategias de Sarbón hubieran sido arruinadas por la incompetencia de sus subordinados. Estás haciendo bastantes suposiciones, Vegeta. Controla tu arrogancia, Sarbón suspiró, cerrando los ojos con una calma inquietante. Pero sinceramente, ya no me importa nada de esto. Hice lo que pude y pronto estaré muerto. Lo que pase después es problema de la fuerza Jinyu, no mío. Vegeta arqueó una ceja. Estaba seguro de que sus deducciones eran correctas a pesar de las palabras de Sarbón, pero ese nivel de serenidad ante la muerte era poco común. Sabes, pensándolo bien, de todos los malditos enfermos en el ejército de Freezer, tú no eras tan malo. Sarbón emitió un sonido extraño desde su garganta, aunque no quedaba claro qué intentaba expresar. Gracias por el cumplido, Vegeta. Ahora haz lo que viniste a hacer. La misericordia nunca ha sido tu estilo. Tienes razón, dijo Vegeta con frialdad. La misericordia nunca ha formado parte de mi vocabulario. El estallido de energía salió disparado de las manos de Vegeta e impactó directamente a Sarbón en un fulgor cegador de luz y calor abrasador. El impacto vaporizó instantáneamente gran parte de su cuerpo, dejando solo restos humeantes y el acre aroma de carne quemada. Vegeta confirmó la muerte con una mirada gélida. Sarbón estaba muerto. A pesar de su victoria, Vegeta sintió un leve atisbo de insatisfacción. Muchos de los guerreros de élite de Freezer eran mutantes, anomalías dentro de sus respectivas especies, cuyas ventajas en la lotería genética les habían otorgado habilidades excepcionales. Dodoria, por ejemplo, poseía una mutación que le permitía transformar su energía en púas, mientras que cada miembro de la fuerza Jinyu tenía mutaciones que les concedían talentos extraordinarios en áreas específicas. Sarbón, sin embargo, era una excepción. Su capacidad de transformarse no era una mutación, sino un rasgo innato de su especie. Considerándolo todo, Sarbón había sido un representante normal de su raza que se había labrado un lugar entre la élite de la fuerza de Freezer gracias a su habilidad, dedicación y talento, cualidades que Vegeta podía respetar. Vegeta frunció el ceño. Irónicamente, sabía que Sarbón había abandonado el entrenamiento hacía mucho tiempo para centrarse en sus deberes administrativos dentro de la fuerza de Freezer. Si hubiera seguido entrenando a lo largo de los años, existía una gran posibilidad de que Vegeta no hubiera sido capaz de derrotarlo. Quizás incluso podría haber existido una fuerza Sarbón junto a la fuerza Jinyu. Pero no tenía sentido perder el tiempo pensando en hipótesis. Vegeta gruñó, conteniendo una mueca de dolor mientras se estiraba. Sarbón no le había dado tregua, y las costillas magulladas que palpitaban con cada movimiento eran prueba de ello. Con Jinyu y Freezer en el horizonte, quedarse herido no tenía sentido. Necesitaba un tanque de recuperación. Pero antes. Dirigiendo la mirada hacia la izquierda, Vegeta se concentró en la dirección en la que Apule había huido. El intento de Apule de escapar tras sentir que la batalla cambiaba de rumbo, después de la derrota de Sarbón en su choque de rayos, no había pasado desapercibido para Vegeta. Desafortunadamente para él, todavía estaba dentro del rango de detección de ki de Vegeta. Deshacerse de él no debería ser demasiado difícil. Tenía razón. Había sido vergonzosamente fácil, como quitarle un dulce a un niño. Apule había resultado aún más incompetente de lo que Vegeta había anticipado. En su pánico, el idiota ni siquiera había pensado en ocultar las esferas del dragón. Era una lástima. Vegeta habría disfrutado sacándole la información por medios más creativos. Sin perder tiempo, Vegeta recuperó un rastreador del cuerpo sin vida de Apule y lo reutilizó rápidamente para enviar un mensaje conciso a Nappa. La transmisión confirmó la adquisición de 4 esferas del dragón y detalló su próximo objetivo. Un tanque de recuperación para atender sus heridas tras la batalla contra Sarbón. Con las esferas del dragón colgadas en un saco sobre su hombro, Vegeta se elevó en el cielo.
Aún quedaban cabos sueltos por atar, rezagados por eliminar y un rumor interesante por confirmar. Supuestamente, el puesto de avanzada más cercano de la fuerza de Freezer estaba regalando tanques de recuperación. Qué amables de su parte. Capítulo 87. Un robo no tan perfecto. Un día restante antes de la llegada de Jinyu. Nappa yacía de espaldas sobre un pequeño parche de hierba, con la aldea abandonada a su alrededor sumida en un silencio inquietante. Aburrido hasta la maldita médula, lanzaba la esfera del dragón al aire una y otra vez, viendo cómo la pulida esfera brillaba bajo la luz carmesí de la batalla que rugía en el cielo. La actividad era una distracción patética del hambre que lo atormentaba, como una bestia voraz devorándolo por dentro. Gruñó cuando su estómago protestó, no, rugió con furia. Nappa atrapó la esfera del dragón una vez más y la vio rodar de su mano hasta la suave hierba. Con un gruñido, se giró de lado, apoyándose en un codo mientras escaneaba el horizonte más allá de los acantilados que rodeaban la aldea. La vasta extensión se extendía infinitamente, sin señales de vida a la vista. Casi un día había pasado desde que se separó de Vegeta, asignado a la solitaria misión de recuperar las esferas del dragón. Desde entonces, ni un solo nivel de poder había registrado dentro del alcance de su sentido del ki. A estas alturas, Nappa casi deseaba que toda la fuerza de Freezer descendiera sobre él. Al menos eso le daría algo que hacer además de este tedioso juego de espera. Suspirando pesadamente, Nappa se dejó caer nuevamente sobre la hierba, su armadura crujiendo suavemente bajo su peso. Antes de su ataque planeado contra la base de la fuerza de Freezer, Nappa y Vegeta habían ideado una estrategia. Cada uno debía asegurarse un rastreador funcional de entre las filas enemigas. Una vez cumplidos sus objetivos, Vegeta iniciaría contacto usando una frecuencia de transmisión predeterminada. Era una señal simple pero efectiva. Si Nappa la recibía, sabría que Vegeta había eliminado con éxito a Zarbon, liberando así la tecnología de la fuerza de Freezer del opresivo control del general. En ese punto, sería seguro enviar mensajes. Sin embargo, si la señal no llegaba dentro del tiempo estipulado, Nappa debía destruir su rastreador de inmediato y trasladarse a un punto de encuentro secundario. Este plan de contingencia garantizaba que, si Vegeta enfrentaba complicaciones imprevistas o fallaba en su misión, Nappa podría reaccionar rápidamente y evitar ser detectado o capturado por las fuerzas enemigas. Manipular el mensaje también era imposible, ya que la frecuencia preseleccionada solo la conocían Nappa y Vegeta. Además, Vegeta ni siquiera intentaría obtener un rastreador hasta después de haber matado a Zarbon, minimizando así cualquier riesgo de señales falsas. Más de medio día atrás, el rastreador que Nappa había tomado de un soldado caído de la fuerza de Freezer cobró vida con un mensaje de Vegeta. La notificación, breve y concisa, parpadeó en la pantalla, indicando que la misión se había completado y que todo procedería según lo planeado. Recibir ese mensaje le permitió a Nappa soltar un suspiro de alivio. Sabía que ahora solo tenía que esperar a que Vegeta se recuperara de las heridas sufridas en la batalla. Luego se reagruparían, y finalmente podría salir a buscar algo de comer. Nappa sospechaba con firmeza que los antiguos habitantes de la aldea habían tenido tiempo de evacuar. Las casas vacías y los campos desiertos lo dejaban claro, pues cada bocado de comida y cada objeto útil habían sido saqueados, dejándolo atrapado en una aldea desolada sin provisiones. Tampoco había nada comestible en un radio de 50 kilómetros. Lo había comprobado a fondo. Había pasado un día entero, y estaba jodidamente hambriento. Sabía que podía aventurarse más lejos para cazar, pero su sentido del deber y lealtad lo mantenían anclado en su lugar. No sabía cuándo Vegeta se recuperaría de sus heridas, y Vegeta lo despellejaría vivo si arruinaba algo tan simple como esperar. Explorando el extenso terreno a su alrededor, la mente de Nappa se sumergió en su interior, reflexionando sobre el inmenso poder que había obtenido tras su segundo Zenkai en el enfrentamiento contra Kui. La magnitud de su nueva fuerza era casi surrealista, elevándolo a un nivel que pocos Saiyajines en la historia habían alcanzado. En reposo, su nivel de poder ahora rondaba ligeramente por encima de los 19.000, superando incluso la fuerza que el príncipe Vegeta tenía apenas un mes atrás. La realización de este hecho lo emocionaba y asombraba por igual. El rostro de Nappa se iluminó con una sonrisa entusiasta, sus ojos brillando con la emoción de su nuevo poder. Su fuerza actual, de más de 19.000, era solo el comienzo. Sabía que podía llevarla aún más lejos manipulando su energía como aquellos terrícolas. Además, con el impulso adicional de su manto de tormenta forjada, Nappa pensó que tal vez incluso podría enfrentarse a Zarbon. Bueno, ahora que lo pensaba mejor, Zarbon tenía esa extraña transformación.
No había tomado eso en cuenta. Aún así, el ánimo de Nappa se mantenía alto. De alguna manera, lo que antes parecía alturas inalcanzables ya estaba por debajo de él. No podía evitar sentirse genuinamente agradecido por haber visitado la Tierra, a pesar del desastre monumental en el que se metieron con Freezer. Estaba seguro de que, si no hubiera ido a la Tierra, aún estaría atrapado en ese patético nivel de poder de 5500. Los sentidos agudizados de Nappa se enfocaron de golpe cuando detectó una leve presencia de ki en los límites de su conciencia. Poco después de entrar en su rango, la pequeña e insignificante firma de energía se detuvo abruptamente, como si se hubiera sorprendido. Luego, para sorpresa de Nappa, su ki se redujo aún más antes de retomar su avance constante hacia él. Había aparecido un enemigo. El instinto tomó el control. Nappa apartó inmediatamente todos los pensamientos sobre hambre y letargo, desterrándolos de su mente. Agarró la esfera del dragón y la lanzó con fuerza dentro de una vivienda namekiana abandonada cercana. La esfera rebotó audiblemente dentro de la estructura, pero permaneció oculta y fuera de la vista. Nappa se irguió como un centinela, sus sentidos afinados en la tenue firma de energía dentro de su rango. Anticipando un enfrentamiento, esperó pacientemente a que la fuente de energía se revelara mientras se acercaba al perímetro del pueblo. Sin embargo, para su creciente molestia, la presencia se quedó inmóvil, negándose obstinadamente a salir de su escondite. Esperó un poco más, pero su paciencia se agotó cuando la presencia decidió seguir oculta. No iba a jugar a estos juegos. Con un movimiento rápido y decidido, giró en dirección a la firma de energía y disparó una ráfaga increíblemente débil hacia el lugar donde sentía a su adversario escondido. El ataque apenas resquebrajó la roca al impactar, pero cumplió su propósito como advertencia. Entonces, Nappa rugió. Muéstrate. Sé que estás ahí. Por un momento, el silencio fue la única respuesta a su desafío. Luego, con evidente reticencia, casi con vergüenza, una pequeña figura emergió desde los bordes del acantilado, avanzando con vacilación hacia la intemperie. Los ojos de Nappa se abrieron de par en par, incrédulos, al reconocer a la persona. Era Gohan. ¿Qué? La visión del joven Saiyajin de pie frente a él, con las manos levantadas en señal de rendición, dejó a Nappa atónito. Su cerebro de 5000 de I luchó por reconciliar la inesperada presencia de Gohan en Namek. Nappa inmediatamente se abofeteó la cara con una fuerza mucho mayor de la necesaria, prácticamente con toda su potencia. Gritó de dolor, frotándose la mejilla adolorida, medio esperando despertar de algún sueño absurdo. Pero la realidad permanecía inalterada ante él, y una lenta sonrisa comenzó a iluminar su rostro. Gohan. ¿Eres realmente tú? No estoy alucinando por el hambre, ¿verdad? Ah. ¿Qué haces aquí, chico? Exclamó Nappa con genuino deleite e incredulidad ante el inesperado reencuentro con su joven protegido. Apenas podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Cómo había terminado Gohan aquí, tan lejos de la Tierra? El momento era casi demasiado perfecto. Justo había estado pensando en la Tierra, y ahora Gohan aparecía como si hubiera sido invocado. Ese sí, soy yo, señor Nappa. Respondió Gohan suavemente, asintiendo con timidez. El pobre niño parecía estar al borde de encogerse sobre sí mismo y ponerse a llorar. El enorme cuerpo de Nappa se movió con una agilidad inesperada mientras se apresuraba impacientemente hacia Gohan. Con un entusiasmo abrumador, lo agarró por las axilas y lo levantó sin esfuerzo, como si estuviera presentando con orgullo a un nuevo rey, como Simba. Y solo ahora, a través de la sensación del contacto físico, Nappa pudo confirmar verdaderamente que Gohan no era una alucinación de su imaginación. Así que al final decidiste unirte a nosotros. La voz de Nappa retumbó de alegría, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Rió profundamente. Oh, esto será glorioso, te lo digo. El destino nos ha sonreído hoy. Nappa estaba tan feliz de ver a su protegido y tan ansioso por deshacerse de los vestigios persistentes del general de la sangre que pasó por alto por completo las implicaciones de por qué Gohan estaba ahí. ¿Podría bajarme? Preguntó Gohan con cautela. No estaba seguro de cómo reaccionar ante el entusiasmo desbordante de Nappa, así que se quedó quieto, suspendido en el aire por las axilas como un gatito. Gohan lo lamentó todo. Escabullirse de los demás y aventurarse solo para encontrar la esfera del dragón había parecido una buena idea en su momento, pero ahora, enfrentándose a un Nappa mucho más fuerte, Gohan se dio cuenta de lo peligrosa que había sido su decisión. Definitivamente, la esfera del dragón no estaba desprotegida. Nappa cumplió con la petición de Gohan y lo bajó con suavidad, aunque no sin envolverlo inmediatamente en un abrazo rudo con un solo brazo.
Una vez más, Gohan fue tomado por sorpresa y se encontró presionado contra el costado del guerrero, con su rostro aplastado contra el torso musculoso de Nappa. Se retorció ligeramente en su brazo, sintiéndose atrapado entre la vergüenza y la incomodidad. Nappa tronó con orgullo. Lo sabía. La sangre Saiyajin corre fuerte por tus venas. No pudiste resistir el llamado del cosmos, y al igual que incontables generaciones de Saiyajines antes que tú, has viajado a las estrellas para luchar, conquistar y esparcir tu gloria. Gohan, en realidad, no había dejado su hogar ni había viajado a Namek por algo tan efímero como la gloria. No le interesaba la fama, ni siquiera pelear. Había venido porque, si no lo hacía, la gente moriría. Dicho esto, Gohan no era un idiota. Algo así, señor Nappa. Gohan mintió tan fácilmente como respiraba, su voz levemente amortiguada contra el costado de Nappa. Nappa sonrió con satisfacción ante la respuesta de Gohan y lo soltó del abrazo improvisado. Dime, Gohan, ¿por qué estás realmente aquí? ¿Cómo lograste llegar a Namek? Oh, Gohan temía esa pregunta. Su corazón latía con fuerza mientras la intensa mirada de Nappa se fijaba en él, exigiendo una explicación. La mente del joven Saiyajin entró en sobremarcha, desesperada por armar una historia plausible. Recurrió a cada gota de creatividad y pensamiento rápido que tenía, sacando hasta la última pizca de su habilidad para soltar mentiras creíbles sobre la marcha. Fue el señor Piccolo. Él, descubrió que era un namekiano. Oh sí, esto funcionará. Gohan estaba en racha. El señor Piccolo buscó por toda la Tierra y encontró la nave en la que llegó. Luego decidió traerme con él porque también quería que yo viera cómo era su planeta natal. Gohan sonrió para sus adentros, complacido con su ingenio. Estaba bastante orgulloso de esa mentira. Nappa escuchó atentamente, su expresión torciéndose con desagrado al oír el nombre de Piccolo. Murmuró en voz alta, ligeramente sospechoso. A primera vista, la historia parecía lo suficientemente plausible, pero había algo sutilmente extraño en ella que inquietaba los instintos de Nappa. Se sentía demasiado ordenada, perfectamente sincronizada y excesivamente conveniente. Colocó las manos en sus caderas mientras examinaba a Gohan detenidamente. Sin embargo, justo cuando Nappa se preparaba para hacerle un interrogatorio cruzado, su estómago decidió traicionarlo en el peor momento posible. Un rugido atronador, no muy distinto al de una bestia salvaje defendiendo su territorio, estalló desde su abdomen, sobresaltando tanto a él como a Gohan con su ferocidad. Las orejas de Gohan se alzaron ante el sonido familiar, reconociéndolo al instante. Era un ruido que había escuchado casi todos los días durante años, evocando recuerdos de comidas compartidas con su padre en casa. Viendo una oportunidad, Gohan desvió la conversación. ¿Tiene hambre, señor Nappa?, preguntó inocentemente, aunque ya conocía la respuesta. PSSH, por supuesto que no. Replicó Nappa con aspereza, tratando de hacerse el duro. Como si fuera a tener hambre. Su estómago lo traicionó de inmediato con otro rugido aún más fuerte, y Nappa cambió de tono al instante. Sí tengo hambre. Mucha. Gohan observó a Nappa por un momento antes de que una bombilla metafórica se encendiera en su cabeza. Metió la mano en su gi y sacó un pequeño estuche compacto. Lo abrió, revelando una colección de cápsulas perfectamente organizadas. De entre ellas, Gohan eligió cuidadosamente una cápsula roja y la sostuvo en alto para que Nappa la viera. Con un ágil movimiento de su pulgar, Gohan activó la cápsula y la lanzó suavemente frente a Nappa. El pequeño dispositivo emitió un leve siseo de aire y humo antes de expandirse en un barril resistente. Con un gesto teatral, Gohan levantó la tapa, revelando su contenido. Dentro, el barril estaba repleto de manzanas de un rojo brillante y reluciente. Nappa se quedó completamente inmóvil, sobrecogido por una oleada de alegría indescriptible al ver lo que tenía delante. ¿Ese es esto?, susurró Nappa, su voz apenas audible, mientras extendía un dedo tembloroso hacia las manzanas, como si pudieran desvanecerse si parpadeaba. Sí. Y no están envenenadas, por si todavía le preocupa eso, aseguró Gohan con una risita. Tan pronto como escuchó que las manzanas eran seguras, la vacilación de Nappa se evaporó como la niebla al amanecer. Con una velocidad que rivalizaba con sus reflejos en combate, agarró una manzana del barril, su enorme mano envolviendo completamente la fruta. En un solo movimiento, Nappa se metió la manzana entera en la boca, masticando con fuerza y voracidad. El puro deleite de probar manzanas frescas otra vez, especialmente después de un día de hambre, hizo que Nappa soltara un gruñido de placer poco apropiado para niños.
Gohan lo observó con una leve expresión de disgusto mientras Nappa devoraba las manzanas con una ferocidad descontrolada. Los corazones de manzana se acumularon rápidamente a su alrededor, esparcidos sin orden por el suelo como los restos de un festín de trolls. Tranquilo, señor Nappa. Mastique bien o podría atragantarse. Nappa hizo sonidos ininteligibles de felicidad entre bocados en respuesta, completamente absorto en su festín. Parecía no haber escuchado la advertencia de Gohan. Al notar esto, Gohan dio un paso casual hacia un lado, probando si Nappa reaccionaría a su movimiento. Para su sorpresa, no hubo ninguna respuesta por parte del Saiyajin, cuya atención seguía fija exclusivamente en el barril de manzanas. Animado por esto, Gohan dio 2 pasos más, alejándose aún más del campo de visión de Nappa. Aún así, no hubo ninguna señal de que Nappa hubiera registrado su ausencia. Sintiendo una oleada de confianza por su éxito, Gohan se acercó sigilosamente a la cabaña que el radar del dragón había señalado como la ubicación de la esfera del dragón. Echó un vistazo hacia atrás y vio que Nappa seguía completamente absorto en su festín de manzanas, ajeno a sus movimientos. Con una sonrisa astuta, Gohan volvió a concentrarse en su misión y se deslizó dentro del edificio desierto. Una vez dentro, los ojos de Gohan recorrieron rápidamente la habitación hasta posarse en un rincón donde la esfera del dragón yacía parcialmente oculta bajo un montón de objetos dispersos. Con mano firme, Gohan recuperó la esfera de su escondite dentro de la cabaña. Luego, sin perder tiempo, se movió ágilmente a través del desordenado interior y salió discretamente por una ventana en el lado opuesto. Asegurándose de mantener su ki bajo control, Gohan salió de allí sin demora. Mientras aumentaba la distancia entre él y Nappa, no pudo evitar que una sonrisa victoriosa se extendiera por su rostro. En tu cara, Bulma. ¿Que mis frutas son inútiles, eh? Nunca más te atrevas a subestimarme y mi genialidad. Soy el maldito mejor. Una vez que dejó de sentir la firma de ki de Nappa, Gohan dejó de saltar y se elevó en el cielo. El viento silbaba a su alrededor mientras surcaba el aire, volando a toda velocidad de regreso a la residencia de Gurú, aferrando la esfera del dragón con fuerza en su mano. Misión cumplida. Al mismo tiempo, pueblo abandonado. De vuelta en el pueblo, Nappa estaba en el paraíso. Una a una, cada suculenta manzana entraba en su boca y deslizaba hasta su estómago, saciando su hambre y llenándolo de energía. Aunque su apetito ya estaba mayormente satisfecho, Nappa no podía resistirse a seguir comiendo. Eran demasiado buenas. Justo cuando le daba un nuevo y jugoso mordisco a otra manzana, Nappa se estremeció repentinamente cuando una poderosa firma de energía estalló en los límites de su percepción. Esa repentina oleada de poder atravesó la placentera neblina de satisfacción, y en un instante, pasó de estar relajado a un estado de alerta total. Sus instintos finalmente hicieron clic. Dejando a un lado la manzana a medio comer, Nappa entrecerró los ojos mientras se enfocaba en el origen de la energía, una presencia formidable que rivalizaba con el poder que Vegeta había mostrado en la Tierra. Curiosamente, parecía estar alejándose de él. ¡Qué extraño! «Hey, Gohan, ¿sientes esta energía?», preguntó Nappa, esperando una respuesta. El silencio lo recibió. «Chico», volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Una sensación de inquietud comenzó a asentarse. El silencio era demasiado antinatural. Una creciente sensación de mal presentimiento recorrió a Nappa mientras giraba bruscamente, escaneando el pueblo desierto. No había ni un alma a su alrededor, como si su encuentro con Gohan hubiera sido una alucinación extraña. Por un breve instante, Nappa consideró la inquietante posibilidad de que, al darse la vuelta, el barril de manzanas ya no estaría, y despertaría sobresaltado en algún planeta aleatorio con un Vegeta furioso parado sobre él. Tragando saliva con fuerza, Nappa se obligó a darse la vuelta hacia el barril de manzanas. Extendió la mano y envolvió con firmeza una de ellas, confirmando su presencia sólida y real. Bien, no estaba perdiendo la cabeza. Un escalofrío repentino recorrió su espalda. Mierda. Estaba empezando a tener un muy mal presentimiento. Se negó fervientemente a aceptar la realidad ante él, aferrándose a la esperanza de que su intuición estuviera equivocada. Tenía que seguir allí. Su corazón retumbó en su pecho cuando salió disparado hacia la cabaña donde, apenas unos momentos antes, había dejado la preciada esfera del dragón. Su mente se negaba a aceptar lo que sus instintos ya le estaban gritando, que Gohan lo había traicionado. Desesperado, comenzó a destrozar el interior desordenado de la cabaña, arrojando escombros a un lado y revisando cada rincón, cada sombra en la que la esfera del dragón podría haber estado oculta. Pero ya no estaba. No se encontraba por ningún lado. Simplemente no estaba ahí.
Lo que significaba que Nappa se quedó inmóvil en el centro de la cabaña, aturdido durante 10 segundos seguidos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Gohan había robado las esferas del dragón, justo debajo de sus narices. Nappa permaneció congelado, sumido en un pavor existencial por su colosal error. El horror le oprimía el pecho con garras invisibles. Por un instante fugaz, sintió que su corazón se desplomaba desde su lugar habitual hasta su estómago y luego más abajo, atravesándolo por completo hasta salirle por él. Bueno, esta vez, Vegeta realmente lo mataría, y Nappa ni siquiera podría decir nada en su defensa. Estaba prácticamente muerto, realmente muerto. Completamente jodido, por Gohan. Pero entonces, fiel al espíritu tradicional de los Saiyajin, una oleada de furia brotó de las profundidades de su ser, arrasando con todo lo demás. Gohan. El rugido de ira que estalló de la garganta de Nappa resonó como el grito de guerra de un dios, tronando a través del pueblo. Para ese momento, Gohan ya se había alejado mucho más allá del rango de percepción de Ki de Nappa, dejándolo incapaz de rastrear al joven Saiyajin de esa manera. Sin embargo, esto no le preocupaba en absoluto. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque el scouter perfectamente funcional que había saqueado aún estaba con él. Nappa lo recuperó rápidamente y se lo aseguró en el rostro, activándolo con la familiaridad de la experiencia. Un suave pitido señaló su encendido, y la pantalla del dispositivo parpadeó hasta cobrar vida, transmitiendo datos y números en su pantalla. Hizo algunos ajustes rápidos en la configuración, programando el scouter para escanear firmas de energía en la dirección donde había sentido a Gohan por última vez. El dispositivo detectó algo ligeramente desviado de la dirección original de Gohan, lo que indicaba que el joven Saiyajin había cambiado su trayectoria tras salir del alcance del ki de Nappa. Una sonrisa depredadora se dibujó en los labios de Nappa, sus ojos destellando con una chispa de emoción. Oh, ¿así que te crees listo, mocoso? El scouter emitió varios pitidos antes de fijar la firma de energía. Los números desfilaron por la pantalla, revelando el nivel de poder de la energía detectada y su creciente distancia. Te encontré. Una tormenta de electricidad chisporroteó y serpentearon alrededor de Nappa cuando desató su técnica más confiable. Con un rugido furioso, se lanzó como un cometa, acelerando a tal velocidad que todo el pueblo tembló. La cabaña abandonada en la que había estado momentos antes se desmoronó bajo la onda expansiva de su despegue, estallando en pedazos debido a la pura fuerza generada por su partida. En un abrir y cerrar de ojos, Nappa desapareció de la vista, surcando los cielos en persecución de Gohan. El pueblo quedó sumido en el silencio tras la explosiva partida de Nappa. Por unos segundos, al menos. De repente, como un relámpago cayendo de vuelta a la tierra, Nappa reapareció, todavía envuelto en chispas de electricidad. Se llevó consigo un enorme montón de manzanas sin comer y despegó de nuevo a toda velocidad, derribando sin querer la pequeña pila de corazones de manzana en el suelo al irse. Nappa estaba furioso, pero las manzanas eran las manzanas. Capítulo 88. Nappa. Mientras volaba, Gohan admiraba la esfera del dragón en su mano con una sonrisa orgullosa, todavía disfrutando la euforía de su misión exitosa. La esfera anaranjada, con sus 4 estrellas, brillaba bajo la luz del sol, su superficie fría y suave como el mármol. Es tan grande, pensó, maravillado por el tamaño y peso de la esfera del dragón namekiana. Era su primer encuentro cercano con esta versión. Antes, Skagor le había prohibido a él y a Krillin acercarse a su esfera por precaución, y del mismo modo, Gohan nunca había visto la que resguardaba el gran patriarca. Se asombró de lo diferente que era la esfera del dragón namekiana en comparación con las de la Tierra. Jugando, fingió colocarla sobre su cabeza, imaginando lo ridículo que se vería con ella encima. Estaba seguro de que esta no serviría como accesorio, a diferencia de las versiones más pequeñas de la Tierra. La imagen mental de su yo más joven, un bebé, retorciéndose bajo el peso de una esfera tan grande lo hizo estallar en risitas. Después de que su risa se desvaneció, Gohan se sintió sorprendentemente ligero y se permitió un momento de asombro infantil. Le recordó tiempos más simples, antes de la amenaza de Freezer y las aterradoras batallas que le esperaban. Por un instante, se permitió la libertad de ser un niño otra vez. Pero en cuanto la residencia del gran patriarca apareció en su campo de visión, su felicidad se extinguió al instante, como una vela apagada en el crudo invierno. El señor Piccolo lo estaba esperando, y estaba furioso. El corazón de Gohan se desplomó en un abismo sin fondo. Piccolo flotaba justo dentro de la barrera que anulaba la energía alrededor de la residencia de Guru, con los brazos cruzados y su capa ondeando majestuosamente detrás de él.
La ira irradiaba de su cuerpo en forma de finas estelas de energía, distorsionando el aire a su alrededor como si emanara un calor intenso. Aquella aura solo lograba hacerlo ver aún más imponente. La mandíbula de Piccolo estaba tan tensa que se podían ver los músculos temblando bajo la piel. Al mismo tiempo, sus ojos ardían de furia mientras taladraban a Gohan con la mirada. Estaba claro que había estado esperando por un buen rato, y su paciencia se había agotado hace mucho. Poco a poco, un gruñido curvó los labios de Piccolo, dejando al descubierto sus afilados colmillos. La imagen era suficiente para hacer dudar hasta al guerrero más valiente, y Gohan no fue la excepción. Se detuvo en el aire, aferrándose con fuerza a la esfera del dragón, su emoción anterior ahora reemplazada por una creciente sensación de angustia. En contraste, Ajax casi parecía darle la bienvenida mientras flotaba junto a Piccolo, con las manos metidas en los bolsillos de su gi. Su postura era relajada y no mostraba signos de enfado, aunque la leve inclinación de su boca sugería un descontento que no expresaba en palabras. Krillin estaba en una situación similar, aunque su mirada reflejaba más preocupación al alternar su vista entre Piccolo y el acercamiento de Gohan. En ese punto, Gohan sintió un fuerte impulso de darse la vuelta y huir. Tenía la sensación de que preferiría la compañía del señor Nappa en ese momento. Sin embargo, de repente recordó que el señor Nappa tampoco debía estar muy contento con él, así que, con una sensación de resignación, voló obedientemente hacia la barrera y entró con la cabeza gacha, cargando su culpa. Así que, gruñó Piccolo, su poder hirviendo bajo la piel, apenas contenido por pura fuerza de voluntad, el hijo pródigo regresa. Gohan se estremeció ante el filo sarcástico en el tono de Piccolo, plenamente consciente de que se lo merecía. Se sintió diminuto bajo el peso de la decepción y el enojo de su maestro. Balbuceó Gohan, su voz tambaleándose mientras buscaba las palabras adecuadas. Nunca había visto al señor Piccolo tan enfurecido antes, y la intensidad de su ira lo dejó completamente inseguro de cómo responder. Piccolo, por otro lado, no tenía tales reservas. Explícame, Gohan, exigió Piccolo, su voz baja y peligrosa. ¿Qué demonios pasó por esa cabeza hueca tuya cuando decidiste aventurarte solo en territorio enemigo para recuperar una esfera del dragón, sin decirnos nada a ninguno de nosotros? A medida que Piccolo elevaba la voz, Ajax y Krillin intercambiaron una mirada. Ambos pensaban que su enfoque podía ser demasiado severo, pero se abstuvieron de intervenir. Piccolo era el mentor de Gohan y tenía pleno derecho a reprenderlo como creyera necesario. Gohan se encogió instintivamente cuando la voz de Piccolo se convirtió en un grito, su volumen ensordecedor haciéndolo sentir aún más pequeño. Abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Con esfuerzo, logró forzar una respuesta. Y yo, lo siento, señor Piccolo. Vi la esfera del dragón en el radar y pensé que podría ser de ayuda. ¿No quise ayuda? Piccolo lo interrumpió, su furia momentáneamente desplazada por la incredulidad. ¿Creíste que ibas a ayudar actuando por tu cuenta? ¿Tienes idea de lo imprudente que fue eso? Pudiste haber muerto, Gohan. ¿Y entonces qué? ¿Qué habríamos hecho nosotros después de eso? Los hombros de Gohan cayeron. No lo pensé, admitió el joven Saiyajin con la voz temblorosa. Creí que era una oportunidad. Y sabía que ninguno de ustedes me dejaría ir. ¿Te preguntas por qué no te dejaríamos ir? Piccolo explotó, su voz resonando con fuerza sobre el campo de entrenamiento. Porque la energía de Nail está oculta gracias a la magia de Gurú, pero la tuya no. ¿Ahora lo entiendes? Eres solo un niño, Gohan. Tú. Piccolo se vio abruptamente interrumpido cuando Ajax dio un paso al frente y le dio un empujón firme. La inesperada interrupción lo hizo tambalearse en el aire, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa e ira. Se giró para mirar a Ajax con fiereza, su furia aún hirviendo bajo la superficie. Ajax sostuvo la mirada de Piccolo con una expresión calmada pero desaprobadora. Lentamente negó con la cabeza, dejando en claro su desacuerdo con el enfoque del Namekiano. Los dos guerreros intercambiaron una intensa mirada en silencio, comunicándose brevemente a través de un vínculo telepático. Cálmate, Piccolo. Gohan está aterrorizado de ti en este momento. Actuó por impulso, y lo sabe. Además, se siente arrepentido, así que debemos guiarlo, no regañarlo sin fin, transmitió Ajax con firmeza. Los puños de Piccolo se apretaron, sus músculos tensándose mientras procesaba las palabras de Ajax. Tomó una respiración profunda, obligándose a calmarse, aunque su frustración seguía siendo evidente. Finalmente, dio un paso atrás, permitiendo que Gohan tuviera algo de espacio para respirar.
Krillin, consciente de su papel como el más accesible del grupo, aprovechó la oportunidad para intervenir con un tono más conciliador. Se acercó flotando hasta Gohan, con una actitud relajada y tranquilizadora. Gohan, no tengas miedo. Sabemos que no eres tonto, y te daremos la oportunidad de explicarte. Te prometo que no interrumpiremos hasta que termines. Vamos, amigo, cuéntanos qué estabas pensando. Al ver la expresión alentadora de Krillin, Gohan lanzó un vistazo rápido a Piccolo, tragó saliva con nerviosismo y comenzó a hablar con timidez. Ayer noté que una de las esferas del dragón dejó de moverse. Se quedó en el mismo lugar casi un día entero y, según mis cálculos, parecía estar cerca de la aldea del señor Escagor. Pensé que tal vez nos estaban esperando o que la habían escondido. Sabía que era arriesgado, pero creí que si llegaba rápido, podría traer la esfera de vuelta sin llamar demasiado la atención. Krillin asintió con aliento, animando a Gohan a continuar. El joven Saiyajin lo hizo, frotando nerviosamente los bordes de su gi con los dedos. Nail no había regresado de su visita al anciano Tsuno, así que él no podía ir. Todos los demás seguían entrenando, y yo, Gohan se detuvo, incapaz de continuar. Por un momento pareció luchar contra sus propias palabras, hasta que, finalmente, algo dentro de él se rompió, liberando emociones contenidas que ni siquiera sabía que tenía. Era inútil. Durante la invasión de los Saiyajin, no pude hacer nada. Solo me quedé allí mirando cómo el señor Nappa lastimaba a todos. Los ojos de Gohan se llenaron de lágrimas, amenazando con derramarse. Su pequeño cuerpo temblaba, sacudido por la culpa y la impotencia que aún lo atormentaban. Después de eso, me dejaron fuera de la pelea contra Vegeta, y ahora en Namek tampoco pude hacer nada. Siempre me han dejado de lado, protegido, mimado porque soy un niño, pero Ajax también lo es. Yo también puedo contribuir. Yo también puedo proteger a los demás. Pero cada vez que intento hablar, todos simplemente toman el control y me dejan atrás. ¿Para qué entrené? ¿Para qué vine aquí? Solo soy una carga para todos ustedes. Su arrebato dejó el ambiente en un silencio sepulcral. La emoción cruda en su voz resonó en cada uno de ellos, alcanzando un nivel más profundo que las palabras. Y luego, en medio del pesado silencio. Solo, quería marcar la diferencia. No quería ser una carga, concluyó Gohan en un susurro. Ajax y Krillin intercambiaron miradas perplejas mientras intentaban encontrar la mejor forma de apoyar a Gohan. Se dieron cuenta de que sus interacciones con él habían sido limitadas, restringidas principalmente a las experiencias compartidas en Namek. Aparte de su primer encuentro el día en que Raditz llegó y de haber luchado juntos contra los Saiyajin, el tiempo que realmente habían pasado con el joven Saiyajin era sorprendentemente escaso. Claro, podían soltar frases reconfortantes como no eres una carga, somos un equipo o no queríamos hacerte sentir así, pero, ¿realmente significarían algo para Gohan? ¿Sus palabras no sonarían como meras promesas vacías? Al menos por ahora. Ambos se dieron cuenta de ese dilema al mismo tiempo y, sin necesidad de palabras, dirigieron la mirada hacia Piccolo en perfecta sincronía, su expresión expectante. Junto a ellos, la ira de Piccolo aún ardía, aunque más controlada, dejando espacio a una actitud más reflexiva. Y, por supuesto, no pasó por alto las miradas de Krillin y Ajax, esperando que tomara la iniciativa. Ignorando a esos dos inútiles, centró su atención de nuevo en Gohan. Gohan, ni por un segundo pienses que esto te libra de las consecuencias, declaró con firmeza, su voz más controlada, pero aún severa. Tú y yo tendremos una conversación seria sobre esto, pero será en otro momento, sin oídos entrometidos. Piccolo enfatizó su punto con una mirada fulminante hacia Ajax y Krillin, dejando claro que consideraba su presencia una razón para posponer el tema. Por ahora, lo más importante es evaluar las consecuencias de tu decisión. ¿Alguien te siguió? Gohan se apresuró a secarse las lágrimas restantes y trató de recuperar la compostura antes de responder. No. Me aseguré de que no pudiera detectar la energía del señor Nappa antes de volar. Además, cambié de dirección varias veces para que no pudiera saber a dónde fui. Al escuchar el nombre de Nappa, los orificios nasales de Piccolo se ensancharon ligeramente, y un destello de ira volvió a encenderse en sus ojos. Su mirada se volvió aún más intensa al fijarse en Gohan, exigiendo en silencio que comenzara a explicar con rapidez y sin rodeos. Gohan se lanzó de inmediato a relatar su encuentro con Nappa, sus palabras saliendo a borbotones mientras describía los tensos momentos con el guerrero Saiyajin.
explicó cómo Nappa había logrado rastrear su escondite a pesar de sus intentos de ocultar su presencia y cómo el Saiyajin estaba hambriento, ya que la aldea de Escagor había tomado todas sus provisiones al evacuar. Gohan admitió sus temores de iniciar un conflicto, preocupado de que su enfrentamiento atrajera la atención de Vegeta y sin certeza sobre la fuerza actual de Nappa tras su aumento de poder en la Tierra debido al Zenkai. Y entonces pensé, quizás si lo distraigo con unas manzanas. Gohan se detuvo de repente, dándose cuenta de lo absurda que sonaba su estrategia ahora que la explicaba en voz alta. Manzanas. Murmuró Krillin para sí mismo, como si repetirlo le ayudara a entenderlo mejor. Ajax, por otro lado, soltó una carcajada estruendosa, doblándose y sujetándose el estómago. Dios santo. Eso es como sacado de los Looney Tunes. Exclamó entre risas. Piccolo negó con la cabeza, sin encontrarle gracia a la situación. Ajax contuvo su risa, inclinando ligeramente la cabeza en señal de disculpa ante la muda reprimenda de Piccolo. Su reacción quizá había sido un poco inapropiada dado lo serio del asunto. Sin embargo, de repente su diversión se desvaneció, siendo reemplazada por una ceja fruncida mientras miraba hacia el horizonte, en la dirección de donde Gohan había venido. Gohan, ¿estás seguro de que nadie te siguió? Preguntó Ajax, su tono volviéndose serio. Estoy bastante seguro, respondió Gohan con inseguridad. Entonces, ¿por qué siento una firma de energía viniendo directamente hacia nosotros? La voz de Ajax se tensó mientras su atención se fijaba en la energía distante pero en rápido acercamiento. Krillin y Piccolo giraron la cabeza bruscamente hacia Ajax y luego siguieron su mirada hacia el horizonte. Aunque Krillin aún no podía detectar nada, la expresión de Piccolo cambió a una de alarma cuando también comenzó a percibir la energía que se aproximaba. Gohan. La voz de Piccolo resonó con autoridad. Sin dudarlo, extendió su brazo como una banda elástica hacia el joven Saiyajin y, con un movimiento rápido, le agarró la oreja y la retorció con firmeza. Era una maniobra disciplinaria que había aprendido observando a los padres humanos en la Tierra o, más precisamente, viendo cómo perdían la paciencia con sus hijos. Gohan soltó un quejido de dolor mientras Piccolo lo atraía hacia él como si fuera un pez capturado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez no por la emoción, sino por el dolor punzante en su oreja. Por otro lado, Piccolo acababa de comprender un poco mejor a los padres humanos y por qué a veces parecían tan exasperados con sus crías. Al mismo tiempo, cerca de la aldea de Escagor, totalmente recuperado, Vegeta sobrevolaba el terreno desolado de Namek con el ceño fruncido, el paisaje árido deslizándose rápidamente bajo él. Sobre su espalda llevaba un saco con las esferas del dragón, y sus sentidos estaban en alerta máxima, sin detectar ninguna presencia significativa en el punto de reunión acordado con Nappa. Un destello de irritación cruzó el rostro de Vegeta. Confiaba en Nappa más o menos lo que confiaba en que Freezer fuera a compartir su poder, es decir, nada. Sabía que su subordinado no era el más brillante, pero tampoco era completamente estúpido. No podía imaginar a Nappa desviándose del plan sin una razón de peso. No podía ser. Después de todo, si Nappa valoraba su pellejo, no haría algo tan estúpido como alejarse del área designada, ¿verdad? Ese idiota. Murmuró Vegeta entre dientes, su mano moviéndose instintivamente hacia el scooter guardado en su armadura. Vegeta no podía estar seguro, pero si algo había salido mal, sabía que debía actuar con rapidez para salvar la situación. Como precaución, redujo su firma de energía al mínimo posible. No quería alertar prematuramente a nadie ni atraer una atención indeseada. Momentos después, llegó al punto de reunión, con sus sentidos de ki afinados al máximo para detectar cualquier signo de actividad o vida. Flotando a una leve altura sobre la aldea, escudriñó meticulosamente la zona, registrando cualquier pista o anomalía que pudiera aclarar la ausencia de Nappa. Sin embargo, sus observaciones solo confirmaron su sospecha inicial. No había movimiento ni señales de vida en la aldea. Lo único que destacaba como una perturbación era una casa destruida, con sus fragmentos esparcidos de una manera que sugería una destrucción interna más que un ataque externo. Además, la aldea estaba anormalmente silenciosa demasiado. Había una extraña presión en el aire, similar a la calma antes de la tormenta o al instante previo a que un depredador se abalanzara sobre su presa. Vegeta sintió un nudo formarse en su pecho. Eran signos ominosos. Descendiendo con gracia, pero con cautela, aterrizó en medio de los escombros de la casa destruida. Caminó entre los restos, sus ojos afilados notando la ausencia de señales típicas de combate. No había marcas de quemaduras por ráfagas de energía, ni rastros residuales caóticos de ki.
En cambio, lo que encontró fueron marcas tenues, similares a relámpagos, grabadas sobre los restos. Cambiando su enfoque hacia el resto de la aldea, avanzó con paso medido hacia el corazón del pueblo. Con cada paso, su aprehensión crecía, sus instintos afilándose mientras se preparaba para lo que fuera que lo esperaba en el punto de encuentro. Apenas había dado 10 pasos más allá de la cabaña en ruinas cuando el ambiente de la aldea cambió de golpe. Vegeta sintió como la tensión en el aire se rompía de repente, e instintivamente se quedó completamente inmóvil, su cuerpo negándose a moverse. Pero esto no era por precaución. Vegeta descubrió que, genuinamente, no podía moverse. Su movilidad había sido completamente suprimida por sus propios instintos de supervivencia, que le gritaban que estaba frente a un peligro abrumador. Nos están observando. Sus instintos de guerrero rugieron en su mente, pero no se atrevió a reaccionar. Se sentía como una cría indefensa atrapada bajo la mirada afilada de un depredador supremo. Como presa fingiendo estar muerta, permaneció congelado en su lugar, mientras gotas de sudor comenzaban a resbalar por su rostro. Vegeta casi podía sentir a alguien acercándose a él, cada vez más cerca, a solo momentos de alcanzarlo, a solo momentos de matarlo. Muévete. 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 Se gritó a sí mismo en su mente. Muévete o vas a morir. Apretó los dientes con frustración. Maldición, es demasiado tarde. Pero nada ocurrió. Los segundos continuaron alargándose de manera agonizante. Y entonces, como si soltara su presa, la tensión en el aire desapareció de golpe, y de repente Vegeta pudo moverse otra vez. Tropezó ligeramente, pero rápidamente se recompuso, escaneando su entorno de inmediato. No había nada allí. La aldea estaba igual de silenciosa que antes, como si la intensa experiencia hubiera sido una simple alucinación. Vegeta bajó la vista hacia sus propias manos temblorosas. ¿Alucinaciones? Mis narices. Permaneció en su sitio, observando la aldea durante un largo rato, pero nada destacable ocurrió. Tras tomarse un momento para calmarse, finalmente decidió continuar. Por más que quisiera permanecer en guardia, la ausencia de Nappa seguía siendo un misterio. Vegeta necesitaba confirmar si su subordinado había sido eliminado por lo que fuera que lo había acechado momentos antes. Los agudos sentidos de Vegeta pronto captaron algo inusual y fuera de lugar. Se acercó con cautela y miró hacia abajo. A sus pies yacía un montón disperso de corazones de manzana desechados y un barril casi vacío de manzanas. Se agachó e inspeccionó los restos de las frutas, su rostro completamente inexpresivo. Frutas nativas de este miserable planeta de tercera, sin signos de combate, señales de una partida apresurada con el manto forjado por la tormenta, sin Dragon Balls. Vegeta se enderezó, apretando la mandíbula. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente, formando una secuencia clara de los hechos. Estalló en carcajadas, largas y ásperas. No era una risa agradable. Era desquiciada y cargada con más que un simple matiz de oscuridad. La negligencia de Nappa o lo que sea que este acto sin cerebro pudiera considerarse había cruzado un límite que Vegeta no podía tolerar. Ya no era solo una cuestión de disciplina. Ahora se trataba de castigar la insubordinación y asegurarse de que semejante incompetencia no volviera a repetirse jamás. Cuando la risa maníaca se disipó, la expresión de Vegeta se torció en una mueca de pura ira. Iba a enterrar a Nappa a 6 jodidos pies bajo tierra. No, en realidad no. Eso sería demasiado bueno para él. Este imbécil ni siquiera merecía un entierro decente. Dondequiera que estuviera Nappa, estaba más allá del rango de detección inmediata de ki de Vegeta, por lo que el príncipe Saiyajin sacó su rastreador de su armadura. Con impresionante rapidez, activó el dispositivo y lo configuró para rastrear la señal del rastreador de Nappa. Los momentos se arrastraron como una eternidad mientras el rastreador de Vegeta se calibraba y fijaba la ubicación de Nappa. El mapa digital trazó la trayectoria de vuelo y la velocidad de Nappa, confirmando que el idiota seguía alejándose rápidamente. Los ojos de Vegeta ardían de furia mientras bloqueaba la firma de energía distante de Nappa, sus labios curvándose en una sonrisa peligrosa. Oh, que los dioses tengan piedad del alma de Nappa, porque él no la tendrá. Nappa. Con una fuerza explosiva, Vegeta salió disparado hacia el cielo. El suelo tembló bajo él debido a su aceleración, desatando una onda de choque que pulverizó los restos de las manzanas, la tierra debajo y algunas de las estructuras ya dañadas de la aldea. En cuestión de momentos, Vegeta desapareció.